Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Quédate con nosotros para un momento de reflexión en la palabra de Dios, con el pastor David Martínez. Bendiga, mis hermanos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según la hora en que los amigos y hermanos que a través de las redes sociales nos escuchan y nos ven, les saludamos. Una oportunidad preciosa para bendecir el nombre del Señor. Así que por este medio saludamos a todos nuestros hermanos. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos bendiga. Yo creo que todos queremos ser bendecidos, ¿verdad? Vamos a orar para suplicarle que extienda su misericordia no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por amarnos, Señor, por enseñarnos a amar, porque tú nos has amado primero, por eso te amamos, oh Dios. Gracias por nuestros amigos que están privados de libertad y que desde ese lugar están esperando una palabra de bendición. Los que están en los hospitales, ahí en ese lecho de enfermedad, ahí en los hogares también en los trabajos hay amigos que trabajando están escuchando también esta palabra. Gracias te damos, oh Dios, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros desde el día en que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Gracias. Amén. Le voy a invitar a que abra sus Sagradas Escrituras en el libro de el profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2. Libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2. Ahí vamos a leer esta escritura preciosa y lo hacemos con la reverencia debida. Isaías 9, 2. ¿Ya lo tienen? Mientras yo leo audiblemente, usted lo hace con su vista, que dice de esta manera: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cómo es estar en tinieblas? Complicado, ¿verdad? Pero dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Qué bueno es estar con la luz de Cristo Jesús. Muy bien, siéntense, mis amados, siéntense. Las tinieblas, no cabe duda, es oscuridad. Las tinieblas es oscuridad, también es ignorancia. Las tinieblas es ignorancia, las tinieblas es peligro, las tinieblas es peligro. Mientras que la luz es esperanza, también es claridad y, por qué no decirlo, es conocimiento. Cuando aquí leemos que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y se refiere al pueblo de Israel, que rechazaron el llamamiento. Esto lo encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 2, y en el versículo 5. Isaías 2:5 dice: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. La invitación que Dios hizo al pueblo de Israel a través del profeta Isaías es: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. El pueblo de Israel estaba en tinieblas debido al rechazo de
los siervos de Dios que en la antigüedad Él los llamó para que anunciaran las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, ellos no querían. En el capítulo 8 de Isaías y en el versículo 22 dice: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Ese es el resultado, esa es la consecuencia de la desobediencia del llamado que Dios hace a la humanidad. Dios ha estado llamando a la humanidad. Sin embargo, cuando nosotros vemos lo que dice el evangelista Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 3 y en el versículo 19, ahí encontramos cómo es que la gente de ese tiempo rechazó. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Imagínense. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y aquí dice, porque sus obras eran malas. La gente no quiere que se le diga, que se le aperciba, que se le invite para vivir en luz, porque quieren vivir en las tinieblas. Quieren vivir en tinieblas, y en las tinieblas ya dije que es oscuridad y es ignorancia y hay peligros. En cualquier momento hay tropiezo, en cualquier momento una persona cae, porque en medio de la oscuridad están los peligros. El versículo 20 dice, de Juan 3, 20, porque todo aquel que hace lo malo, oiga lo que sucede, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando se predica de la palabra de Dios, pues la gente va a decir, pero ¿por qué tienen que hablar de eso? ¿Por qué me tienen que estar señalando? Dice la gente. Sí, porque aquí dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que queremos que la gente venga a la luz en lugar de vivir en las tinieblas. Hoy en este tiempo, como en la antigüedad, también hay gente que está viviendo en tinieblas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, ahí encontramos cómo era que vivía un hombre que se le conoce como Simón. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 9 en adelante. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Oiga, se le conocía como un mago. Él andaba engañando a la gente y se hacía pasar por algún grande. El versículo 10 dice, a este oían atentamente todos, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Oiga lo que decía. Y en este tiempo no es nada raro que también la gente esté viviendo de esa manera. Y le prestaban mucha atención, lo dice el versículo 11, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Mucho tiempo el mago Simón había engañado a mucha gente. En este tiempo también mucha gente ha sido engañada y está, por lo tanto, viviendo en tinieblas, como lo es la
fornicación, el adulterio, la hechicería y todo lo demás que conocemos cómo es que vive el mundo. Vive en tinieblas. Pero Dios no quiere que la gente viva en tinieblas. Dios no quiere que la gente sufra por estar a oscuras. Dios quiere que les alumbre esa luz preciosa, esa luz perfecta que Él quiere que todos tengan. Miren, así como esta luz, Dios quiere que alumbre a todos. Y entonces, ¿por qué no recibir esa luz? Y en Isaías capítulo 7, en el versículo 14, encontramos lo que en esa ocasión, en ese tiempo, se le enseñó, se le ordenó al profeta Isaías que le llevara al pueblo. En el versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y oiga lo que dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Mire, dará a luz. O sea, así es como se conoce aún en este tiempo cuando una mujer da a luz. El alumbramiento se conoce que da a luz. Y cómo no saber que aquí dice que y se llamará su nombre Emanuel. En Mateo, en el capítulo 1 y en el versículo 23, ahí encontramos, Mateo capítulo 1, en el versículo 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Emanuel, que traducido, lo dice el escritor, que traducido es Dios con nosotros. Dios, el creador del universo, el que nos enseña Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues el mismo Dios que creó los cielos y la tierra y creó al hombre, creó al ser humano, iba a venir a esta tierra. Y aquí lo dice, lo sigue diciendo: cuando José despertó de ese sueño que tenía, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. José no pensaba recibir a María porque pensaba que a lo mejor lo había traicionado. Pero en Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 1, ahí encontramos que a María se le enseñó, se le dijo qué era lo que iba a pasar cuando ella aún no se había casado, no estaba conviviendo con José. Aquí dice en Lucas capítulo 1, y encuentra usted en el versículo 26 cuando dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Lo enviaron a darle la noticia a María, que ella concebiría a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Esa palabra, esa forma, esa expresión, si María hubiera sido guatemalteca, hubiera pensado que era un piropo, que era una forma de enamorarla. Y ella dijo, ella se sorprendió, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,
y llamará su nombre Jesús. Ahí ya no fue que le iban a poner Emanuel, sino dijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Oiga cómo dice, y será llamado Hijo del Altísimo. El mismo Dios adoptó esa forma de presentarse. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Con razón, en el libro de Apocalipsis dice que Él es el primero y el último, el alfa y la omega. Y entonces María dijo, bueno, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella estaba hablando acerca de la intimidad que toda pareja en matrimonio tiene. Y entonces respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. La gente en este tiempo tiene problemas al decir, no, pero si es que la Biblia dice que Él sería Hijo de Dios. Y entonces piensan de otra manera. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Bueno, ante esta información, le dicen a María que ella concebiría sin haber tenido intimidad con el que sería su esposo. Y entonces le dicen, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. A este niño es al que también se le llama el niño Dios. ¿Ha oído usted esa expresión? Es al que se le llama también el niño Dios. En Isaías capítulo 9, en el versículo 6, ahí encontramos cómo es que sería este niño. Isaías capítulo 9, en el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, al que le llaman el niño Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Usted dice, pero aquí dice que su nombre sería y su nombre será, y se llamará su nombre admirable, 1, consejero, 2, Dios fuerte, 3, Padre eterno, 4, príncipe de paz, 5 nombres. Pero tiene usted que saber que esos no son nombres, esas son cualidades, esas son características. Y usted recordará aquel día cuando los discípulos iban en la barca y ahí iba el Señor Jesús, que iba durmiendo en la popa, dice, en la parte apartada de esa barca. Y los vientos y el mar embravecido azotaban esa barca, y entonces los discípulos fueron y despertaron al Señor Jesús diciéndole, Maestro, ¿no ves que perecemos? Jesús en algunas ocasiones hace como que no está con nosotros, pero no hay que olvidar que Él es el que ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Pues esa misma promesa estaba para los discípulos, pero ellos creían que estaban solos. Y entonces el Señor Jesús
se despierta, se levanta y dice que reprende al viento y reprende el mar. Y los discípulos dicen: ¿quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? ¿Quién es este? Lo que están haciendo ahí ellos es admirando ese poder que Él tiene, de lo que aquí dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, o sea, el poder, será sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable. Ahí lo estaban admirando, y como en otras ocasiones fue admirado en la multiplicación de los panes y de los peces, fue admirado también cuando resucitó a el hijo de la viuda de Naín, cuando ya lo llevaban a enterrar a este hijo único de la viuda, y entonces ese niño que estaba muerto despertó, volvió a la vida después de haber muerto, y no cabe duda, muchos lo admiraron también por el mismo poder que Él tiene, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y aquí dice también que su nombre sería Consejero. Dice que su palabra, que Él nos aconseja por las noches. En más de alguna ocasión de seguro queremos tomar una decisión, hemos pensado tomar una decisión, y se nos recomienda, según Isaías 33:3, cuando dice: clama a mí y yo te responderé. Qué bueno que clamemos a Él. Por ejemplo, en el caso de las señoritas que están deseando un día casarse, cuando llegue el tiempo que los jóvenes desean casarse, pues qué bueno que clamen a Dios, que le pregunten a Dios quién será el futuro o la futura compañera o compañero que estará por el resto de la vida. Y entonces qué bueno es que se haga de esta manera, cumpliendo y viendo que nuestro Dios es Padre eterno. Padre en el Antiguo Testamento, y yo he dicho que es el mejor Padre. El mejor Padre porque antes de crear al hombre, antes de crear la raza humana, primero hizo todo lo que el hombre iba a necesitar. Ahí en Génesis capítulo 1, usted ve que dice que en el principio todo era tinieblas, y entonces Él separó las tinieblas de la luz, y crió todo lo que ahora nosotros tenemos a nuestro alcance. Eso está en Génesis capítulo 1. Vemos la lumbrera mayor, la lumbrera menor, vemos el mar y los peces, y vemos todo lo que Dios hizo antes de crear al hombre. De manera que si es un padre muy responsable, y nos alegra, usted que a veces ha pensado y ha dicho: bueno, es que yo no tengo papá, yo no tengo quien me respalde. Qué bueno es tener a Dios como Padre. En el Antiguo Testamento así se le conoce como nuestro Padre Celestial. Y entonces, qué bueno que nosotros lo tengamos de esa manera. De lo contrario, usted estaría viviendo en las tinieblas. Pero no, Dios no quiere que el mundo viva en tinieblas, sino que viva en luz. Y eso es lo bueno. En el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, vemos que cuando Jesús nació, dice que los discípulos, los pastores, dice que apacentaban su rebaño. Lucas capítulo 2, ahí encontramos esta escritura que nos enseña que aún en su nacimiento hubo luz. Había pastores en la misma región. Lucas capítulo 2, versículo 8, para que usted la vea las citas ahí en la pantalla, fácil, de una manera fácil. Ahí nuestro hermano David está poniéndolas. Había pastores en la misma región
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Cómo son las noches? Oscuras. Oiga, las noches son oscuras, y aquí dice que los pastores, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y el versículo 9, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Qué es resplandor? Luz. El resplandor es luz. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Hermanos, el resplandor de Dios es grande. Hay gente que a veces dice: yo me convirtiera si Dios se me apareciera, si Dios me hablara, si Dios... Hermanos, si cuando Juan, el teólogo, así se le conoce al que escribió el libro de Apocalipsis, un ángel fue el que se le presentó, un ángel, no fue el Dios, el creador del universo, sino que un ángel se le presentó, y cuando Juan vio el ángel, dice que cayó de rodillas como para adorarlo, y el ángel le dijo: no lo hagas, si yo soy un consiervo tuyo, yo soy como tú. El salmista dice que Dios ha hecho a los hombres un poquito menor que los ángeles. Oiga, y entonces aquí vemos que los ángeles, cuando los pastores vieron al ángel y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, tuvieron gran temor, dice. Ellos se asustaron, vieron que cómo era que todo eso estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque Dios, viniendo a esta tierra, viniendo a este mundo, por amor a la humanidad, mi amigo, por amor a este mundo. Y entonces, ya en el ministerio, en su ministerio terrenal, Jesús dice en Juan capítulo 8 y en el versículo 12, Jesús le dice a los que le escuchaban en aquella época, y hoy nos lo dice a nosotros cuando leemos esta palabra. Juan capítulo 8 y versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Oiga, Jesús es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Oiga, ¿cómo es andar en tinieblas, hija? ¿Cómo es estar en tinieblas? ¿Cómo es estar en tinieblas? Mire, qué serio es estar en tinieblas. Pero Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, oiga, no estará en tinieblas, sino que la luz, oiga, les alumbrará. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué bueno, ¿verdad? Es tener la luz de Cristo. Qué bueno es tener la luz de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, verdad? Porque Él es la luz del mundo. Y esa luz, mis hermanos, vino a nosotros. Esa luz vino a nosotros. Lo dice Mateo capítulo 5 en el versículo 14. Mateo capítulo 5 en el versículo 5, en el versículo 14. Ahí Jesús nos comisionó, nos delegó, puso esa luz en nosotros. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y ahora aquí en Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Imagínese usted
que enciendo una luz, así como quien dice, debajo de mi saco. ¿Cuántos miran esa luz? Nadie puede ver esa luz porque está escondida, aunque esté alumbrando. Y entonces aquí dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, o sea, debajo de la cama, en un cajón, debajo de una mesa, sino que sobre el candelero alumbra a todos los que están en casa. Y oiga lo que dice el versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Con qué razón Pablo, cuando le escribe a los filipenses, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres? Eso es lo que está diciendo aquí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, bueno es que nosotros nos presentemos delante de los que están a nuestro alrededor y que vean la amabilidad, esa es gentileza, que vean la sonrisa que hay siempre en usted, porque en un cristiano no debe de haber amargura. No debe de haber amargura, sino por el contrario, debe de haber ese gozo del que alguna vez se perdió y entonces vinieron las tinieblas. Eso es lo que dice el capítulo 51 de los Salmos. El salmista, por haberse desviado, por haber hecho algo que no debió haber hecho, dice que él pecó. Y entonces el capítulo 51 y en el versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenten. Si la luz ya está en nosotros, mis hermanos, no tenemos por qué estar amargados. No olvide lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así que suelta el pasado, porque si no suelta el pasado, no puede agarrar el presente, no puede disfrutar de la vida diaria, de esa vida que Dios nos da y que según el Salmo 68 en el versículo 19 dice que cada día Dios nos bendice. Oiga, bendito sea el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Lo dice el Salmo 68 en el versículo 19. Y si tenemos esa bendición de despertar cada mañana, ¿por qué no estar contentos? ¿Por qué no darle gracias a Dios si Él dice que nosotros somos la luz del mundo? Nosotros somos la luz del mundo. Y sabe una cosa, que este hombre del libro de los Hechos que ya vimos en el capítulo 8 y en el versículo 9 al 11, él, después de que la luz vino a su vida, él ya no fue el mismo. Hechos capítulo 8, en el versículo 9, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, ahí encontramos lo que ocurrió con este hombre que engañó a mucha gente, que estuvo en tinieblas. El versículo 12, oiga lo que ocurrió cuando Felipe les predicó el evangelio. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, oiga lo que ocurrió, eran hombres y mujeres. Quiere decir que las personas que reciben a Cristo en su corazón y deciden bautizarse, y dice: yo me voy a bautizar, están saliendo de las tinieblas a la luz,
están dando testimonio. Y aquí dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó Simón mismo, oiga, también creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Grandes milagros que se hacían, estaba atónito, o sea, asombrado, admirado. Este hombre que antes engañó a mucha gente con sus artes mágicas, con sus hechizos, ahora él dice, yo me voy a bautizar también. Eso es lo que ocurre cuando venimos a Cristo. Cuando venimos a Cristo, venimos con malos hábitos, con malas costumbres. Casi vivimos en pareja sin tener la bendición de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo es que se está viviendo en pareja sin tener la bendición de Dios? Que no estamos casados, porque muchos así venimos. Sin embargo, Hebreos capítulo 4 y en el versículo 12, Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio. Oiga, cuando no se está casado, no se tiene la bendición de Dios, esa bendición que les dijo en Génesis capítulo 1 y versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, multiplicaos, creced. Y la multiplicación viene como consecuencia de la intimidad de una pareja, de un hombre y una mujer. Dos mujeres no pueden recrearse, no pueden multiplicarse. Dos hombres no pueden multiplicarse, es entre un hombre y una mujer. Y entonces aquí dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancillas. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Quiere decir que se vive en tinieblas, se vive con malas costumbres, pero Dios no quiere que vivamos así en tinieblas. Dios no quiere que ignoremos para que estemos en oscuridad, para que estemos en peligro de que si morimos, pues vamos a despertar en el infierno. Esa es la realidad. Esa es la realidad al no tener a Cristo en el corazón. Ese es el resultado. Pero la palabra de Dios dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. La invitación hoy es que cambie usted su estilo de vida de las tinieblas a la luz. Vamos a orar para que esa palabra sea una realidad en su vida y que de esta manera honremos a nuestro Dios. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, tu palabra ha sido expuesta. Gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos. Te bendecimos, oh Dios, y te damos gracias, porque muchos hemos salido de las tinieblas, hemos salido de una vana manera de vivir para vivir en la luz. Gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. A ti siempre procuraremos darte la gloria, como el salmista decía, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea siempre la gloria. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima transmisión. Dios les bendiga. Visita nuestro Facebook para más videos. @soysalvo por gracia.